Cuando comenzamos a profundizar en el estudio de la cabeza ósea, empezamos a reconocer una serie de agujeros. He dedicado mi vida a los padecimientos de los orificios de la cabeza. Esos agujeros tienen como función permitir el paso de diferentes estructuras de un lado hacia otro. Estructuras que pueden ser vasculares, nerviosas o de algún otro tipo. Entre los agujeros que estudiamos y que permiten el paso de nervios, podemos nombrar el más caudal, que se encuentra en el occipital, es el agujero o canal del nervio hipogloso para que pase justamente el nervio hipogloso, el 12º par. Un poco más al rostral de él, entre el hueso temporal y el hueso occipital, encontramos un agujero que se denomina agujero yugular. Aquí no se nota tanto en el perro por el gran tamaño de la bulla timpánica. Ese agujero yugular permite el paso de los nervios glosofaringio, vago y accesorio, es decir, los pares craneanos 9, 10 y 11. Si seguimos hacia el rostral, vamos a encontrar que en el caballo, al igual que en el suino, aparece un gran agujero que se denomina agujero rasgado, que contiene en sí mismo uno de los bordes de otros agujeros que podemos reconocer bien en el perro. Por ejemplo, en el perro tenemos un agujero que se denomina canal carotidio para el paso de la arteria carótida interna, un agujero denominado agujero oval, por donde va a emerger el nervio mandibular, que es una de las ramas del trigémino, y un agujero más pequeño denominado agujero espinoso para el paso de la arteria meningia media. Esos tres agujeros que están presentes en el caballo han perdido uno de sus bordes, ya que están ocupados por el agujero rasgado. En ese caso nos quedan ya no agujeros sino incisuras. Una incisura carotidia para el paso de la arteria carótida interna, una incisura oval por donde va a emerger el nervio mandibular, y más hacia el lateral una incisura espinosa donde va a pasar la arteria meningia media. El cerdo, que también tiene un agujero rasgado, no posee una incisura carotidia, mientras que la vaca solamente presenta el agujero oval. Entre la apófisis estiloides y la apófisis paracondilar, nosotros podemos llegar a reconocer un agujero denominado agujero estilomastoideo, que es una de las aberturas del canal facial, es decir, es por donde va a emerger el nervio facial. Ese nervio facial tiene un recorrido dentro de los huesos, ingresa en el meato acústico interno, que es parte del hueso temporal, en la cara endocraniana, hace un recorrido por el canal facial y sale por el agujero estilomastoideo. Antes de emerger el nervio facial, desprende una rama denominada cuerda del tímpano que se separa en el canal facial y va a emerger por esta fisura denominada fisura petrotimpánica, más notable en alguna especie que en la otra. Esa fisura petrotimpánica permite la salida de este nervio llamado cuerda del tímpano, que se va a unir al nervio lingual y va a ir a inervar la mucosa de la lengua. El hueso temporal presenta en todas las especies un proceso muscular donde se inserta el músculo tensor del velo del paladar, el paladar blando, y a dorsal de ese proceso, de esa apófisis muscular, nosotros encontramos un canal que se denomina canal músculo-tubárico y es justamente el lugar de salida de la trompa auditiva, que es una comunicación entre la cavidad timpánica y la faringe. En el caso del caballo, esa trompa auditiva va a dar lugar a un gran divertículo denominado bolsa gutural. Por el mismo meato acústico interno van a salir los nervios que forman el octavo par, que es el vestíbulo coclear.
en el caballo y en el perro vamos a encontrar dos agujeros ubicados en el hueso basiefenoides que se denominan agujeros alares. Este, que podemos ver aquí en el perro, que se denomina agujero alar caudal, y este que se denomina agujero alar rostral. Esos agujeros están presentes tanto en el caballo como en el perro. Los dos agujeros son las aberturas del canal alar que permite el paso de la arteria maxilar. El agujero alar rostral comparte su salida con el agujero redondo. El agujero redondo es el que permite la salida desde la cavidad craneana hacia el exterior del nervio maxilar, que es una rama también del nervio trigémino. Si nosotros vemos la cara endocraniana, vamos a ver el agujero oval, el agujero redondo y un poquito más a dorsal la fisura orbitaria. Por la fisura orbitaria emergen una rama del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico, el nervio oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducente, es decir, todos nervios que van a terminar de una u otra manera en el ojo y sus anexos. En el caso de los bovinos y el cerdo, el agujero redondo está fusionado, forman uno solo junto con la fisura orbitaria, y por eso se denomina, en ese caso, bovinos y cerdo, se denomina agujero órbito redondo, y por allí salen las mismas estructuras que en estos dos agujeros juntos. Un poquito más a rostral y a dorsal, los canales ópticos para el paso del nervio óptico, el segundo par craneano, y en el hueso etmoides ya podemos encontrar la fosa del etmoides con una lámina cribosa, que es el lugar donde apoyan los bulbos olfatorios, es decir, el primer par craneano. Por esos agujeros van a estar emergiendo entonces los nervios craneanos. En una vista lateral podemos observar el canal alar, el agujero alar rostral, en el mismo lugar tenemos el agujero redondo, la fisura orbitaria y el canal óptico. Si esto fuese un bovino, encontraríamos solamente el canal óptico y un gran agujero denominado órbito redondo. Más a dorsal y a rostral encontramos en la cara interna de la órbita, en el hueso frontal, un agujero que se denomina agujero etmoidal. En el caballo el etmoides participa de la formación de ese agujero, si no es solo en el hueso frontal, que da lugar al ingreso o al paso de la arteria etmoidal y del nervio etmoidal. Este es el caso que decíamos del bovino, un agujero etmoidal, un canal óptico y un agujero órbito redondo cubierto por esa cresta pterigoidea bastante grande del bovino. Algo similar ocurre en el cerdo, y aquí podemos ver el agujero oval. Si vemos en este equino, vemos el canal alar, el agujero alar caudal, el rostral junto con el redondo cubierto por la cresta pterigoidea, y un poquito más a rostral el agujero etmoidal. Se agrega en el caballo un tercer agujero alar que no está en el canino, que se denomina agujero alar pequeño o agujero alar accesorio, que es el que permite el paso de la arteria temporal rostral profunda. Si giramos y vamos a esa fosa pterigopalatina, podemos ver tres agujeros, que son el más dorsal, el agujero maxilar. Este agujero maxilar es una de las aberturas del canal infraorbitario que termina aquí en el agujero infraorbitario en el hueso maxilar.
orbitario. Este es el agujero esfenopalatino que comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad nasal. Y aquí tendríamos el agujero palatino caudal, que es una de las aberturas del canal palatino mayor, es decir, este canal empieza o tiene una de sus aberturas en el agujero palatino caudal y la otra abertura en el agujero palatino mayor. Por ese canal pasa la arteria, ven los vasos y nervio palatino mayor hacia el paladar. Por el agujero o por el canal infraorbitario pasa el nervio y los vasos infraorbitarios. Por el agujero esfenopalatino pasan los vasos esfenopalatinos y el nervio nasal caudal. Estas estructuras, tanto vasculares como nerviosas, se originan ya sea en la arteria maxilar, directa o indirectamente, o en el nervio maxilar también, directa o indirectamente. Acá podemos ver en este esquema la salida de la arteria palatina mayor que ingresó por el agujero palatino caudal en la fosa pterigopalatina. Podemos ver el canal alar con la arteria maxilar atravesándolo, la arteria carótida interna que ingresa por la incisura carotidia y la arteria meningia media que ingresa a la cavidad craneana por la incisura espinosa, agujero espinoso en el caso de un perro. A nivel de la mandíbula tenemos un canal que se denomina canal mandibular que comienza en el agujero mandibular que se ubica a medial de la rama de la mandíbula en todas las especies, recorre el cuerpo de la mandíbula y va a emerger por un agujero o varios, dependiendo de la especie, que se llama agujero mentoniano. Suele ser uno al lateral del cuerpo de la mandíbula en el rumiante y en el equino, más de uno, puede haber más de uno en el caso del carnívoro, y en el cerdo hay algunos más de uno a lateral y más de uno a medial. Entonces ahí se reconocen mentonianos laterales y mediales. Por este canal mandibular transcurre el nervio alveolar inferior, es decir, el que va a dar inervación tanto a los dientes inferiores y que después va a surgir aquí ya como nervio mentónico. Eso sería un repaso por algunos de los agujeros de la cabeza y su contenido.